Bueno, y finalmente en el día de ayer el presidente Mauricio Macri se despidió de toda su militancia, de muchísimos argentinos que lo fueron a esperar a Plaza de Mayo, primero a las 17, después a las 18, finalmente cerca de ya de las 19. Habló 9 minutos. Algunas de esas palabras son estas. Estos años fueron mucho más difíciles de lo que imaginé. Siempre minoría, muchos palos en la rueda, pero gracias al apoyo de ustedes logramos muchas cosas, muchas cosas. Bueno, ya está con nosotros Gretel Ledo, a quien de por sí ya le doy la bienvenida. Gracias, Gretel, por estar con nosotros. Un placer. Bueno, ahí lo escuchábamos al presidente Mauricio Macri, pero no es lo único que tengo para compartir con vos, porque bueno, de los 9 minutos que habló, que realmente esperábamos que fueran un poco más, sí, pero bueno, solamente fueron 9 minutos, hay otras cosas que tienen que ver con lo que sucedió en el día de hoy, sí, que es, me parece, un dato importante para la política, por eso quería ya compartirlo. Bien. Y después analizarlo con vos. Mauricio Macri y Alberto Fernández, ambos con sus gabinetes estuvieron en Luján en esta misa por la unidad, ahí vemos las imágenes, compartieron ese vaso. En un momento Mauricio Macri le pregunta a Alberto Fernández si quería tomar algo fresco, por lo visto hacía mucho calor, al pleno rayo del sol, y finalmente compartieron algo de líquido fresco. Bueno, ahí se los vio como relajados, ¿no? Prestando mucha atención a lo que significaba el mensaje de la Iglesia y lo que les estaba pidiendo la Iglesia, ¿no, Gretel? Sí, lo más interesante de la Iglesia fue el llamado a la unidad, y habló justamente la Iglesia sobre la importancia del diálogo interreligioso y la oración unívoca de todos los credos para llegar a este hito. Es muy interesante, digamos, que en un acto tan emblemático como el Día de la Virgen estén el presidente saliente y el presidente entrante. Y también se habló sobre dejar de lado el tema, digamos, de endilgar responsabilidades ajenas, la otredad, la responsabilidad sobre el otro, y este lenguaje a la unidad tiene que ver con la construcción de otro tipo de democracia. Y creo que fue un mensaje directo hacia la lectura de lo que hoy está clamando la ciudadanía y cómo la Iglesia hoy por hoy es una especie de resorte que hace de ese canal y ese vehículo, digamos, de diálogo recíproco entre dos visiones de país totalmente contrapuestas. Absolutas. Pero sin embargo, en las antípodas. En las antípodas, y con grandes porcentuales de votos en los resultados electorales, claro, con lo cual es necesaria esa convivencia pacífica. Por eso creo que hoy fue un hito histórico. Y la verdad que ya el traspaso viene siendo, y la transición se vino haciendo de manera totalmente respetuosa, con un nivel de profundidad y de confianza de ambas partes, y también, si se quiere, de cierta responsabilidad, ¿no?, de la dirigencia política en su conjunto. ¿Hay en la historia un momento como este en donde estaban los dos presidentes compartiendo una misa por la unidad? La verdad que la Iglesia, la Iglesia siempre estuvo queriendo encontrar su espacio, su lugar, ¿no? Y hay etapas durante el peronismo que fue acobijada y etapas donde fue totalmente denostada, con lo cual creo que están empezando por el pie derecho, y la Iglesia hoy ocupa un lugar trascendental, fundamental. De hecho, el Vaticano tuvo cierto también parte en este gran acercamiento, este gran diálogo y este gran acuerdo donde Cristina Fernández de Kirchner también es una gran protagonista, y este diálogo también que se está dando con la Iglesia habla justamente de un lugar preponderante que está ocupando hoy justamente la unidad a partir de esta cosmovisión que tiene que ver más allá de los enfrentamientos, cómo plantear, digamos, una Argentina más sólida, digamos, con más diálogo. Vamos a escuchar qué es lo que decían algunos de los funcionarios cuando terminaba la misa, porque bien, nosotros obviamente que estuvimos allí, estuvimos haciendo toda la cobertura con el Turco, y allí el Turco pudo hablar con algunos de los funcionarios. Esto nos contaban. Es el Día de la Virgen, hay mucha gente del pueblo que viene. Pudimos superar la cuestión partidaria, no vi gritos ni problemas, y eso es una gran cosa, porque nos da un respiro a todos. Sí, creo que es algo muy importante, un símbolo tremendamente significativo para el futuro de la Argentina. Los problemas que vivimos los argentinos son de una enorme complejidad y solamente juntos lo vamos a poder resolver, y este es una imagen para el mundo muy fuerte, muy importante. Creo que la clave es la unidad en la diversidad, encontrarnos desde las identidades de cada uno, como también lo planteó la oración interreligiosa, comprendernos, tolerarnos y querernos un poco más. Creo que ese es el desafío. Es la construcción de un puente hoy, sin lugar a dudas, que nunca más se debe voltear este puente. Ojalá se institucionalice para siempre, que hay un día al año en el cual compartimos. Me gustó la interreligiosidad de la ceremonia.
Bueno, ahí teníamos, ¿no?, lo que estábamos hablando, esta cuestión de la unidad, de esto de poder estar trabajando todos juntos, de poder llevar a cabo una transición pacífica y además también teniendo en cuenta que de todas maneras siguen siendo oposición, ¿no?, la gente de Juntos por el Cambio. Sí, totalmente. Ahora, la foto de Eduardo Valdés al lado de Marcos Peña, ¿no? Sí, Que sí. ya uno ve y los dos queriendo dar, digamos, esa respuesta también hacia el periodismo, y un poco lo dijo hoy el presidente del Episcopado argentino, Óscar Ojea, habló justamente de no caer en la tentación de la denostación del otro, Claro. ¿no? Y habló de la fraternidad a partir de la oración. Acá vemos un recorrido importante de lo que es el diálogo y la unidad interreligiosa, porque también habló de otros credos. Es fundamental, vuelvo a decir, creo que hoy la Iglesia en el lugar que se está poniendo de esta gran hermandad y esta gran unidad que va más allá de la grieta, va más allá de la cosmovisión y de las ideologías, porque está trazando puentes hacia la construcción de una nueva esencia argentina, ¿no? Y tiene que ver con ese nuevo país que ya estamos en vísperas de arrancar. ¿Te pareció bueno lo de la Iglesia, por ejemplo, de pedirle a los funcionarios, porque no era solamente al presidente, sino que era a todos los funcionarios, esta cuestión de háganse cargo y pónganse del lado de los que más mal la están pasando, o sea, háganse cargo de la pobreza, háganse cargo del hambre y en primer lugar trabajen para aquellas personas que realmente hoy están en situación de urgencia? Bueno, es un mensaje totalmente bíblico, ¿no? Fíjense, cuando ya Jesús decía, lo que le hacen a estos pequeñitos lo están haciendo a mí. O sea, si la Iglesia no es capaz de velar a través de su discurso hacia los desposeídos, los más vulnerables, y no recordarle a la clase política de aprovechar los cambios de mandato como una especie de botín y de repartija de cargos electorales, creo que está fallando y adoleciendo de su lugar clave que tiene hoy la Iglesia. Creo que ese arrancar las vendas, ¿no?, que tiene que ver con las luchas de espacio de poder, es un lugar natural que corresponde a la Iglesia, y el lugar clave creo que fue bastante propicio en esta ocasión para hablarlo. Pero, a ver, si uno ve la composición del gabinete de Alberto Fernández... No, banca un cachito, porque vamos ahora. Bueno. Mirá, algunos de los integrantes del gabinete de Alberto Fernández, que de hecho fueron nombres resonantes, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, en economía. Sí. Martín Guzmán, un hombre muy pero muy joven, 37 años, que no lo teníamos, Sí. la realidad es que no lo teníamos, Sí. y era una persona que nos resonó cuando dijo, ¿Martín Guzmán? ¿Quién es Martín Guzmán? A ver la placa de quién es Martín Guzmán. ¿Y qué es lo que quiere, no? Bueno, Martín Guzmán, un hombre que sabe muchísimo de economía en su corto tiempo, ¿no?, de vida, sumamente preparado, recibido en la Universidad de La Plata, también trabajó en Estados Unidos, mano derecha de Stiglitz. La realidad es que quiere metas. En primer lugar, lo que viene a hacer es reacomodar la macroeconomía y la deuda, ¿no? Sí. Entonces, no pagar sin caer en default es la meta que tiene, recuperar la soberanía económica. También, además, en este caso, alcanzar un superávit, que esto es algo que a Alberto Fernández le interesaba demasiado. La diferencia sustancial entre la visión que tenía la gestión de Mauricio Macri y la visión de Alberto Fernández en cabeza justamente de Martín Guzmán es: el ajuste para Mauricio Macri pasaba por las cuentas fiscales, el Estado puertas adentro, cómo achicar el presupuesto a costa del presupuesto social y lo Tal que ha cual. sucedido incluso en desdén de la propia clase media, que gran parte de la ciudadanía en clase media fue la que apoyó la gestión de Mauricio Macri. La visión de Alberto Fernández, el recorte pasa por los servicios financieros, tiene que ver con el capital y los intereses de la deuda externa, donde vamos a pagar, pero hoy no podemos. Claro. Entonces, esta cuestión de dejar el paréntesis durante 2 años es la parte Para los más fuerte. bonistas. Exactamente, para reperfilar, digamos, la deuda. Ahora, qué momento difícil discutir con los bonistas esto, porque Sí. además los bonistas tienen que confiar Sí. en el gobierno, en que dentro de 2 años le van a dar los intereses ganados, ¿no? ¿Cuál es la garantía que van Claro. a estar? ¿Cuál es la garantía que van a estar visualizando hoy los bonistas? ¿Cuál? Si Argentina logra el repunte económico, si Argentina logra hoy por hoy salvar la gran deuda social. Por eso esto de colocar en una dinamicidad el consumo. Los primeros sectores a los cuales se va a estar abocando el gabinete de Alberto Fernández va a ser el tema de la pobreza, la indigencia, los jubilados y el sector estatal. Son los lugares que han quedado totalmente más apaleados y que van a estar más atendidos de manera urgente. Por eso el rol central del gabinete que va, digamos, la cartera que va a llevar Arroyo, en consonancia Sí, también claro. con Vicky
Vicky Tolosa, con que Vicky también va a Tolosa estar Paz. trabajando. Sí. Exactamente, que también es una persona que ha recorrido y mucho, Sí. que se ha embarrado, porque esto Sí. es una realidad. Bajar al terreno Sí. no es para cualquiera. Vamos a ver quién es Matías Culfas, ¿te parece? Bien. Porque es un hombre también que viene trabajando con Alberto Fernández desde hace mucho tiempo, tiene desafíos económicos, Alberto Fernández, muy claros, como recién lo explicaba Gretel Ledo. Poner en marcha la economía, esa es la responsabilidad de Culfas, recuperar el salario, financiar la producción, volver al modelo productivo. Esto es algo que es importantísimo, porque las pymes, por Sí. ejemplo, que generan el 70, el 80%, según como Sí. lo midan, del país, el trabajo Sí. del país, Sí. quedaron Sí. en el borde del precipicio. Aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones, lo que vos recién decías, acuerdo con los sindicalistas empresarios, también algo pero muy importante, porque durante estos 4 años el sindicalismo y el empresariado quedó Sí. otra vez en veredas opuestas, y una coordinación con el Banco Central. Sí, hay varias cuestiones. Por un lado, la paura de aquellos sectores que dicen que nos garantiza que no vamos a un modelo de escalada inflacionaria con la inyección y la dinamicidad de la economía. Lo que nos está garantizando que tenemos hoy una industria parada, o sea, todo lo que es la Claro. capacidad, digamos, industrial, por debajo del 50%. 18 meses en baja consecutiva, Exactamente. una Entonces, barbaridad de tiempo. esa situación de recursos ociosos es lo que va a comenzar a potenciar. Creo que uno de los secretos más interesantes va a ser justamente bajar el tema de la tasa de interés para eliminar el espíritu financiero que se ha alimentado, porque hay una cuestión de quién alimenta a quién. Realmente el Estado, en la gestión anterior, ha sido la línea fundamental para desarrollar ese espíritu de especulación financiera, que era la ganancia fresca y rápida para el sector productivo, hizo que quedase, digamos, en una situación totalmente aletargada, y eso inmovilizó toda la economía. Entonces va a ser fundamental. Por otro lado, el tema del Consejo Económico y Social. Sí. En ese lugar van a tener participación activa el sector empresariado y el sector sindical. Son las áreas más fuertes donde se va a ver necesario un trabajo de diálogo, de acuerdo, para esta dinamización, ¿no? Porque tanto el sector sindical, por supuesto, que tiene demandas claras por el retraso Claro. que viene a nivel salarial, pero ahora, ¿cómo garantizamos que la escalada de precios no continúe, digamos, a las andanzas Exacto. por encima del nivel, digamos, adquisitivo, la capacidad adquisitiva? Entonces, lo que se va a tratar de empoderar es a la ciudadanía en su conjunto, para que el peso comience a revitalizarse, porque hoy, con la cuestión y el afán del tipo de cambio competitivo, ha perdido demasiado valor el peso. Entonces, la moneda, el circulante, ya no sabemos más qué cantidad de billetes emitir, ¿no? Porque Exacto. ya no son suficientes la cantidad. Entonces, esta emisión, en un principio, tenemos que estar tranquilos por una cuestión de capacidad ociosa de la industria. Entonces, la tranquilidad que van a tener que los bonistas es cómo Argentina logra esa dinamicidad como para garantizar el crecimiento, el despegue de estas cifras totalmente espantosas en materia social, y para que acepten esa tregua de esos 2 años, sabiendo que Argentina va a tener la capacidad de pago suficiente desde el crecimiento para afrontar la deuda, un poco como otros países lo han hecho también en Europa. Entonces dijimos, bueno, primero crecemos y a partir de ahí afrontamos nuestros compromisos internacionales. Absolutamente. Bueno, recién veíamos una foto en donde se veía a Alberto Fernández y también a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, amigos de hace mucho tiempo, no están en las antípodas, diríamos, en cuestiones personales, sí, obviamente en cuestiones ideológicas. En esa reunión Alberto Fernández también le había pedido otra vez, ¿no?, que levantara las rejas de la Plaza de Mayo, con lo que abríamos en el último de la semana, pero después de esa reunión hablaron. Los escuchamos y después analizamos, dale. Escuchando en mi campaña que yo quería que se levanten esas rejas. En el programa de ustedes creo que fue la primera vez que dije que había que sacar esas rejas que dividían la casa de gobierno de la gente. Y le vino a decirme que él estaba dispuesto a sacarlas, y que entonces le dije, bueno, hagámoslo. Y entonces me dice, bueno, el 9 lo hacemos, el 9 levantamos las rejas, y el 10 que la plaza esté como siempre debe estar, al servicio y al disfrute de todos los argentinos. Así que yo lo valoré mucho, tuvimos una buena reunión, y obviamente yo soy de los que cree que viene un tiempo donde debemos encontrarnos en las diferencias. Está claro que Horacio no piensa igual que yo, y está bien, y eso no es un problema. Tenemos que encontrarnos en la diferencia. Hablamos inclusive de un montón de proyectos que tengo en mi cabeza, ¿no? Y él estuvo muy de acuerdo. Bueno, ahí estaba re claro lo que decíamos hace un ratito, ¿no? No piensan lo mismo que yo, pero la onda es poder trabajar en conjunto. Es que la reja de alguna manera implica ese distanciamiento entre la cosa pública y la ciudadanía. Total. Reivindicar el espacio de la Plaza de Mayo tiene que ver con el acercamiento. Y también la tranquilidad absoluta que tiene Alberto Fernández
de que esa apertura, de esa apropiación de ese espacio público va a ser disfrutable, vale decir, no van a existir actos de vandolismo, porque la pregunta es ¿por qué hoy están las rejas? Porque de hecho en las marchas no querían que se llegara tan cerca de Plaza de Mayo, Bueno, porque las primeras rejas, porque estaba leyendo en Twitter también, ustedes no se acuerdan cuando Néstor Kirchner puso las primeras rejas. No nos olvidamos cuando Néstor Kirchner puso las primeras rejas. Lo que pasa es que esto divide directamente la Plaza de Mayo a la mitad. Exactamente, creo que de alguna manera profundiza la respuesta contestataria a un modelo y a una serie de políticas que de alguna manera distanciaban el querer y el sentir popular respecto a las decisiones unilaterales que tomaba la política de turno, ¿no? Claro, a ver, hay que hacer un poquito de memoria y está muy bien lo que me aportan los chicos, tanto Santi Moreno como Pablito Redal. Hay que hacer una gran brecha, que cuando Néstor asume, el país estaba en llamas. Sí. Recordemos que tuvimos un montón de presidentes en horas nada más. Entonces la realidad es que cuando asume Néstor Kirchner era mucha la gente que estaba descontenta con todos los políticos. Sí. Todos pedíamos que se vayan todos, recordemos esa historia, esa parte de la Argentina que fue tan clave y se puede decir hasta que partió a la mitad a la ciudadanía en la pobreza, en el desempleo, en la cantidad de gente que cerraba las empresas, los kioscos, cualquier comercio que tenías alrededor de tu barrio se cerraba, los bancos que se iban, los bancos extranjeros. Era más profunda la crisis, porque lo que estaba en tela de juicio es el sistema partidario en su conjunto. Exacto. Los partidos políticos no lograban hacerse eco ni ser la voz representativa de esas fisuras y esos, en términos de Scully, que hablaba de los clivajes. Sí. No había, los clivajes sociales no terminaban de ser contenidos en las instituciones clásicas que tienen que ver con los partidos políticos. No había representatividad. Digamos, la terminología de lo que es la democracia clásica pasaba a ser casi una democracia directa donde los ciudadanos no terminaban de ser representados por la clase política. Hoy, esa ausencia de representatividad tiene que ver con el sistema económico y social. Exacto. No se está poniendo en tela de juicio los políticos, porque si no, no estaríamos hablando... O los cuadros políticos. De esta esperanza nueva que nació en Argentina. Los desafíos son enormes, la expectativa es profunda y el peso que cae sobre los hombros de Alberto Fernández es bastante interesante, bastante fuerte, pero la Argentina sigue hoy, toda la ciudadanía en su conjunto está respirando esperanza. Y eso también lo está viendo ya el sector productivo, o sea, comienza porque por la composición del gabinete, o sea, el atisbo y la visión que tienen hacia el desarrollo, garantizar el desarrollo puertas adentro del país. Incluso también qué connotación tiene a nivel internacional, qué puentes y cuáles son las alianzas estratégicas que vamos a empezar a trazar, cuál es la visión que tiene Argentina puertas afuera, ¿no? Porque en este afán de cerrar las líneas de cómo nos globalizamos y cómo nos insertamos inteligentemente al mundo, sin el respeto del desarrollo interno y sin poner un parangón de protección hacia lo nuestro, hace que de alguna manera quisimos ser más papitas que el Papa, en términos de lo que esperaban tantos organismos internacionales, ¿no? Que hablan de un comercio totalmente abierto, sin ningún tipo de injerencia del Estado, y ha hecho que Argentina, en un modelo que hoy por hoy va un paso indietro respecto a lo que es la globalización avanzada. Tenemos la guerra que se está suscitando contra China y los Estados Unidos, el tema arancelario, el tema del proteccionismo de los Estados Unidos, la visión que tiene Francia, lo que pasó ni bien arrancó Mauricio Macri con el tema del Brexit, hace que Argentina no puede estar pensando en repotenciar una visión de globalización absoluta en desmedro de la protección del mercado interno. Esa visión la entiende perfectamente Alberto Fernández, por eso digo, el suspiro y el respiro que hoy está teniendo todo el sector industrial. Gretel, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Un placer como siempre. Gracias.